Hola, vamos a intentar explicar en este vídeo un poquito el concepto de bisectriz de un ángulo, ¿vale? Entonces para ello, lo primero que tenéis que hacer en GeoGebra es dibujar un ángulo, ¿vale? Ya sabéis cómo hacerlo porque ya lo hemos explicado en algún vídeo anterior, ¿vale? Pero básicamente tenéis que dibujar las dos semirrectas y una vez que tenéis las dos semirrectas, seleccionar con la herramienta ángulo, primero la recta que queráis que esté en primer lugar y luego la recta que queréis que esté en segundo lugar, teniendo en cuenta que para formar el ángulo siempre lo va a hacer en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos este ángulo que tenemos aquí, voy a ponerlo un poquito más para allá y ya veis cómo pues al variar los puntos pues el valor del ángulo nos va a ir variando. Vamos a dibujar la bisectriz de este ángulo, ¿vale? Entonces para ello vamos a seleccionar en la herramienta esta donde tenemos las rectas, aparece perpendicular, paralela, mediatriz, ya hemos utilizado todas estas, la que pone bisectriz. Entonces para calcular la bisectriz, si seleccionáis las dos semirrectas, os va a dibujar dos bisectrices, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad dos semirrectas forman dos ángulos y al formar dos ángulos, el interior y el exterior, va a haber una bisectriz para cada ángulo. ¿Vale? Entonces, como queremos calcular la bisectriz de este angulito que tenemos aquí, de este 33,9 grados, lo podemos hacer para que solamente me dibuje una bisectriz, es ir seleccionando los puntos en el orden en el que queremos el punto de la primera recta, el punto donde empiezan las dos semirrectas y el punto de la segunda recta, ¿vale? Y de esta manera me queda esta recta de aquí, que vamos a cambiarle alguna característica. Por ejemplo, vamos a ponerle en un color azul y vamos a hacerla un poquito más gruesa, ¿vale? Que va a ser lo que vamos a llamar la bisectriz. Entonces, ¿qué características tiene esta bisectriz? Bueno, pues lo primero que quiero que os deis cuenta, igual que la mediatriz, es que esto que me ha dibujado es una recta, ¿vale? No es ni una semirrecta, ni es una recta, ¿vale? ¿Por dónde pasa esta recta? Bueno, pues también quiero que os fijéis que pasa por el vértice del ángulo, ¿vale? Donde se cortan las dos semirrectas. Y que esto es así, aunque yo varíe el ángulo, ¿vale? Fijaros que cuando varíe el ángulo, siempre esta recta que estoy calculando, esta recta, pasa siempre por el vértice, ¿vale? Entonces, es una recta y que pasa por el vértice. Vale. ¿Y qué característica tiene esta recta? Bueno, pues la característica que tiene es que divide al ángulo a la mitad. ¿Vale? ¿Cómo podemos ver en GeoGebra efectivamente que se cumple esta característica? Bueno, pues lo podemos ver de la siguiente forma. Vamos a, igual que hicimos con la mediatriz, a poner un punto dentro de esta bisectriz. Si lo queréis arrastrar y mover, veis que no vais a poder saliros de ella, ¿vale? Siempre va a ser un punto de esta bisectriz. Entonces lo que vamos a hacer es definir los dos ángulos formados por la primera semirrecta y la bisectriz, ¿vale? Vamos a definir ese ángulo primero, vamos a ir paso a paso, formado por la primera semirrecta, siempre vamos a marcar los puntos, ¿vale? Y la bisectriz, me queda ese angulito que queda ahí muy pequeñito y que ahora vamos a mover para que se vea más claro, ese que pone 22,707 grados, que si veis es la mitad de 44,13. Tened en cuenta que siempre son medidas aproximadas, ¿vale? No es exactamente la mitad, porque seguramente ni sea exactamente 22,07 el ángulo pequeño, ni sea 22,07 el ángulo grande, ¿vale? Ahora vamos a ver algún ejemplo. Vamos a dibujar primero el otro ángulo, ¿vale? Punto del vértice, perdón, punto de la bisectriz, punto del vértice, punto del otro extremo, y también nos queda por aquí escondidito ese ángulo que también me pone que es de 22,07, ¿vale? Si entráis en la configuración de ese ángulo de 22,07, vais a poder cambiarle de color, ¿vale? Para que se vea, por ejemplo, lo ponéis en color rojo, y en el estilo lo que podéis hacer es ampliar el tamaño, ¿vale? Para que se vea que, bueno, que queda por encima de ese otro ángulo verde
que teníamos ahí, ¿vale? Vamos a seleccionar entonces también el otro angulito que habíamos creado primero de 22,07. Vamos a cambiarle de color, pues vamos a ponerle por ejemplo un color verde. Y lo mismo, ¿vale? El grosor del trazo no hace falta subirlo, pero sí el tamaño, ¿vale? Y vamos a hacerlo para que se vea aquí. Bueno, el color verde no ha sido muy buena elección porque ya el otro era verde. Pues no sé, vamos a ponerle algún tipo de azul, ya hemos usado. El rojo hemos usado, pues algún tipo de amarillo que se nos vea bien, ¿vale? Entonces fijaros cómo se cumple que en cualquier circunstancia, mueva yo como mueva, ¿vale? La bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales, ¿vale? Divide al ángulo en dos ángulos iguales. La bisectriz de un ángulo de 90 grados será uno de 45, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros que el ángulo rojo y el ángulo amarillo son siempre iguales y son, quitando ese pequeño desfase de la aproximación, son exactamente igual que entre los dos que el ángulo verde, que era el ángulo grande, ¿vale? Entonces ya tenemos otra característica. Una era que era una recta, otra es que pasa por el vértice y otra es que divide al ángulo en dos partes iguales, ¿vale? Y divide al ángulo por la mitad, ¿vale? Entonces este es el concepto de la bisectriz de un ángulo, ¿vale? Es una recta que pasa por el vértice y que divide el ángulo por la mitad, ¿vale? Una vez que hemos visto el concepto de bisectriz, vamos a ver un poquito, vamos a ver un poquito lo que habíamos hecho antes, de qué característica tiene respecto de las distancias la bisectriz, ¿vale? Entonces, no voy a explicar del todo, ¿vale? Aunque lo digo así muy por encima, ¿vale? Con ese punto, lo que es la distancia de un punto a una recta, entonces, o a una semirrecta. La distancia del punto a la recta de abajo es lo que mide ese segmento que se traza perpendicularmente a la semirrecta de abajo. Y la otra distancia sería lo que mide ese segmento que trazamos perpendicularmente al otro lado, ¿vale? Si medimos esta distancia, estas dos distancias siempre son las mismas para todos los puntos. Es decir, yo ahí he cogido ese punto, pero podría haber cogido otro punto de la bisectriz, calculo el segmento perpendicular hacia una recta, me da esa distancia, y si calculo esa otra distancia, me va a quedar exactamente igual, ¿vale? No vamos a entrar porque es un concepto, no tiene tampoco mayor historia, pero no tampoco es lo que queremos que en este curso nos quede claro, que es el concepto de distancia de un punto a una recta, ¿vale? Pero ya está dicho, es la distancia del segmento perpendicular al punto por la recta, ¿vale? Entonces, esas dos distancias siempre son las mismas. Luego, la bisectriz de un ángulo es la recta que pasa por el vértice y divide al ángulo por la mitad, o es el conjunto de puntos que equidistan, es decir, que su distancia es la misma respecto de las dos semirrectas que forman el ángulo.